La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. Y pues es un lunes especial, ¿no? Platicábamos para los universitarios, para aquellos también que han estado en la lucha, en la trinchera de la izquierda, pero también yo creo que del ámbito político, pues a don Eligio Mesa, ¿no? El maestro Eligio Mesa falleció el día de ayer. Y bueno, igual una ola de reacciones muy positivas, con pensamientos, con anécdotas sobre el papel que tuvo Eligio en la formación de la actual universidad, de la Unidad Académica de Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, de toda esa área, pues, y también pues de la izquierda zacatecana, ¿no? Fue parte del Partido Comunista, luchador del Frente Popular, más lo que tú nos puedas decir, estimado Luis. Sabemos que compartiste amistad con él, compartiste luchas con Eligio y también muchos debates, ¿no? Sí. Y creo que vale la pena pues mandarle un abrazo solidario a toda su familia, a sus amigos, a sus alumnos y a todos a quienes desde los medios también lo era muy socorrido para sus análisis políticos, ¿no? Que eran acertados la mayoría de las veces, y que bueno, perdemos pues a un pensador zacatecano que deja amistades, que deja familiares y un legado muy importante. Así que Luis, bienvenido, te agradecemos la presencia de nuevo en el Sound Politicón, y que nos pudieras antes de iniciar el programa sobre esta nueva etapa política en la que estás inmerso, y la izquierda Morena también en el tema de revocación de mandato. Nos gustaría mucho a lo mejor que nos dieras algunos de tus pensamientos, anécdotas sobre que compartiste con Eligio Mesa. Y mira, Eligio Mesa fue un hombre de una gran firmeza en el debate. Era gente que no hacía concesiones a la duda cuando y además él fue uno de los tres grandes oradores de finales de los 60 y los 70. Eran él, Tarcisio Félix y Abel Dávila García. Eran tres personalidades públicas muy destacadas en la oratoria. Eligio Mesa inicialmente fue panista y luego arribó al Partido Comunista, y le tocó vivir en un primer plano la etapa de insurgencia estudiantil, insurgencia universitaria, y participó en el Partido Comunista de esa época. Era una etapa de muchas tendencias de izquierda. Había básicamente dos, tres: guevarista, maoísta, y la que tenía como columna el Partido Comunista, ¿no? Entonces de ahí se derivaban distintas estrategias, pero también distintas idolatrías, distintos dogmas. Y en esa época la discusión era muy viva, había muchos matices. También existía la trotskista, aunque quizá con menos protagonismo, con menos vigor, pero existía. Entonces, en esa etapa, el auditorio de Derecho fue escenario de debates. Él y yo debatimos muchas veces. Teníamos una eterna discusión. Nos encontrábamos solo a discutir sobre algún tema del día, y frecuentemente teníamos desacuerdos, pero creo que eso es algo que es característica de una generación muy ideologizada. Sí, constante debate, ¿no? Que ahora a veces se toma como incluso el intercambiar debate o ideas incluso en los mismos grupos políticos propios. Libros, era una época de mucha fiebre por la lectura. Era gente muy enterada y que se construía una visión del mundo. Así es. Tenían una visión global, más que ahora, a pesar de que entonces la información no circulaba como ahora. Exacto. Aún así, pues aquí estábamos al día de las luchas de Yasser Arafat, de la insurgencia palestina, los avatares de la Revolución Cubana, ¿verdad?
la transición de China posterior a Mao, ¿verdad? Incluso Vietnam. No sé si tú concuerdes, hoy en el café decía que el Partido Comunista Mexicano, y dentro de este debate tan rico que tenía, se adelantó a la época de la caída de la Unión Soviética y por eso dio su paso a transformarse en un partido distinto al PC, del PC al PSUM, ¿no? Entonces decían, era tan amplio el debate, O sea, fue y había la victoria de los dinos, de los renos sobre los dinos, Ya. hizo posible una transición por la enorme participación de don Arnoldo Martínez Verdugo en el inicio del ciclo de reformas políticas. Él participó con Reyes Heroles en el diseño de la reforma política que implicó la amnistía para El 77. para las corrientes guerrilleras, el otorgamiento del registro a la izquierda, ¿verdad? Y la apertura de la vía electoral para una izquierda que mayormente no tenía mucha fe en la vía electoral. Yo mismo, una larga etapa de mi militancia, lo hice muy alejado de la lucha electoral, Sino a través del Frente Popular. en la lucha de movimiento de masas, justamente. Y no creíamos en la vía electoral en ese momento, hasta el PSUM, justamente. Mi primera militancia partidista se da en el PSUM. A partir de ahí vengo esa ruta. Aunque ya en el 79 ya colaboramos justamente con el PCM en el proceso electoral, coadyuvábamos, éramos cercanos, pues. Así es. Oye, Luis, y esta coyuntura creo que se da también, bueno, como iniciamos pues por la plática de Eligio Mesa, a lo que ahora iniciaron ustedes ayer precisamente, ¿no? A estas luchas de izquierda que el presidente López Obrador, pues, desde que fue jefe de gobierno, puso en marcha como que la revocación de mandato, aún así no de forma tan formal, ¿no? Voy a mencionar rápidamente los requisitos más importantes por el cual se tiene que estructurar esta consulta y para que en la propuesta del próximo año del 2022, pues bueno, se lleve a cabo. La revocación de mandato solo podrá ser solicitada por la ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? Que de la lista nominal del INE, el 3% de cada estado, o sea que 17 estados van a tener que hacer una dinámica donde consulten a su ciudadanía, Bueno, en todo el país, para poder pero en 17 estados debe estarse satisfecho. Así es. O sea, el 3% debe ser cuando menos en 17 estados. Así es. No un promedio nacional, que significaría que, por ejemplo, hubiera una gran votación Lo en la cual, Ciudad de México. eso nos concluye, maestro, el hecho de que como ya van a estar operaciones en todo el país, prácticamente los nuevos gobiernos entrantes la mayoría, pues obviamente la lidera Morena, pues bueno, creo que ese requisito va a salir avante, ¿no? Para poder seguir. Otro de los requisitos es el pedido. Yo aquí el gobernador que va a entrar no le voy a hacer ningún esfuerzo por la consulta. La lista nominal está conformada por 93.597.559 personas, por el cual el 3% equivale a 2.807.000 en todo el país, para que se presente al INE y el INE te avale para que continúe este procedimiento, ¿ok? Entonces dice, la ley establece que el requisito del 3% de la lista nominal de electores debe ser cumplido, como bien lo decía el maestro, por los 17. La revocación de mandato se podrá pedir durante los 3 meses siguientes al término del tercer año. ¿Me explico? Entonces se prevé que de octubre a febrero de 2022 se lleve a cabo este procedimiento para cumplir el requisito que establece el INE. Y pues bueno, este recurso podrá ser pedido solamente en una ocasión. ¿Me explico? Okay. O sea, ya no se puede pedir en el siguiente año de Andrés Manuel López Obrador, o que tenga la intención Andrés Manuel de pedirlo nuevamente, pues, ¿no? Entonces, esos son los ciudadanos que busquen activar el recurso podrán hacer la recopilación de firmas durante el mes previo
a la fecha prevista en el dictamen. O sea, en el dictamen nos van a decir, en tales fechas se tiene que accionar, y si no se cumple, por un estado, por 2 estados, prácticamente por automático, se rompe el procedimiento para la consulta. Entonces, ahí va más o menos. No está tan fácil, podría decirlo. Porque, bueno, fácil van a cumplir los 2 millones, los cumplieron en 1 mes y medio de trabajo para el tema de la consulta. O sea, sí, para un partido como Morena, con su estructura, no creo que sea complicado. No, y aparte, pues bueno, ya... eso dice uno, ¿va? Sí, exacto. Acá Luis ahora... Ya con los nuevos estados que entren, con los nuevos gobernantes, que la mayoría es Morena, pues bueno... Pues sí, pero es un dato interesante el que da Luis. O sea, el equipo de gobierno, el equipo que va a entrar al próximo gobierno no movió ni un dedo para el tema de la consulta. ¿Tú ves que se puedan participar ahora si muevan los dedos para el tema de la sabe? Hay que esperar en los hechos, ¿no? Ajá. Lo que yo sí sé es que el impulso de las figuras de la democracia directa no es del interés de la clase política tradicional plural, incluyendo la de Morena. Ajá. Ni la consulta popular, ni el referéndum, ni el plebiscito, ni la iniciativa ciudadana, ni la revocación de mandato, que son figuras de la democracia directa, están en la agenda de la clase política tradicional. Porque podrían también salir cepillados, ¿no? O sea, si a esta ley reglamentaria le meten, ¿se podría meter el tema de los gobernadores o no? Sí. O sea, que sea también... ¿Cómo el tema de los ya está gobernadores? vigente en varios estados. Sí, o sea, que la revocación de mandato, Sí, por ejemplo, en Zacatecas no está. En Chihuahua, fíjate que ahorita tengo una laguna al respecto, no sé si inclusive, porque hay formas de democracia directa que sí están aquí, sin reglamentar, en Zacatecas. Exacto. Pero ya están en la constitución local. Pero en Chihuahua está desde antes. Hay varios estados que ya la tienen, pero en ninguno se ha puesto en práctica. No hay ningún estado que haya hecho más que Andrés Oiga, Manuel pero cuando fue gobernador, ¿no? Para enfocarnos en lo del presidente, en la intención de Andrés Manuel López Obrador de realizar esta consulta a 2 años de que su mandato prácticamente concluya, que en 2 años, independientemente que la consulta salga avante y de que por X o por Y razón, pues se le cae la consulta y pues la ciudadanía dice, vete Andrés Manuel, ya no te queremos, el porcentaje rebasó a los que sí quieren que se quede. Por ahí estaba viendo la consulta que hizo el Financiero, la encuesta que hizo el Financiero, donde apenas alcanza el 54% de aceptación a nivel nacional. Pero si al día de mañana la gente dice, no maestro, ¿usted cree que a 2 años, en un país donde hay muchísimas inestabilidades económica, de salud, social, sea conveniente que de repente pues saquen al presidente Andrés Manuel López Obrador? Y la Constitución dice que si no puede fungir las funciones el presidente actual, pues bueno, por automático, constitucionalmente, Olga Sánchez Cordero toma posesión de la presidencia interinamente de aquí a que se celebren nuevas elecciones. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el fondo de esto, maestro? Independientemente si aprobemos o no el rendimiento del presidente, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué una nueva consulta? Hay un proyecto de transformación del régimen y una vertiente muy importante es culminar el proceso de transición que tiene ya varias décadas en México, que han acotado la voluntad presidencial como la voluntad que preside los destinos de la nación. Hemos vivido un proceso donde el presidente de la República ha perdido facultades que se han trasladado a otros poderes o a los órganos constitucionales autónomos, pero no a la ciudadanía, sino a los poderes fácticos. De tal manera que los poderes legislativos y los órganos constitucionales pueden ser autónomos del Ejecutivo, pero secuestrados por grupos de interés, por empresarios, por el poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? En ese sentido, el único antídoto a esa degeneración de las instituciones que hemos visto es la voluntad popular. Es un largo camino
que en donde la meta de salida es la voluntad presidencial absoluta, ¿sí? La que retrataba Carpizo, el presidente dotado de facultades metaconstitucionales, a la voluntad popular como máxima expresión de las decisiones para asuntos relevantes en los tres planos, además, es decir, el municipal, estatal y federal. Ese es el proceso, es un proceso de transición del régimen, en donde creo que la aportación más importante que va a hacer este periodo es el cambio de mentalidad de la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las figuras de la democracia directa son absolutamente utilizables en muchos planos de la vida pública y social. Por ejemplo, mañana inicia la legitimación del contrato colectivo de la General Motors en Silao, Guanajuato, en donde es una consulta, pero es una consulta a los trabajadores de la General Motors, como parte de un compromiso que está en la cláusula del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y quien lo reclama es el gobierno de Estados Unidos. Sí, echaron para abajo incluso ese contrato colectivo, tiene que porque es el clásico contrato de que firman los líderes sin tomar en cuenta a los trabajadores. Entonces, México está descubriendo lo que, por ejemplo, los Estados Unidos tiene más de 100 años. Las distintas... Pues también las consultas, ¿no? Sí. Allá cada vez que hay elecciones hay consultas sobre determinados temas. Sí, pero en Estados Unidos estás de acuerdo de que el periodo de mandato es 2 años menos que en México. Acá en Estados Unidos cada 4 años te da la posibilidad de la reelección del presidente actual, pero cada 4 años, no cada 6. Acá, Luis, una cosa que en cierta forma coincido, es raro que coincida, pero decía Ramírez Bucio, un saludo a Ramírez Bucio ahí, que me sigue mucho en las redes sociales y a cada oportunidad suelta opiniones, pero decía, ¿por qué no discutir que sean menores los periodos de gobierno? Exacto. Es decir, 4 años de presidentes municipales, 4 años de no los gobernadores, mejor 4 años de los gobernadores, y para que sean, y con la posibilidad de reelección de un periodo más, como un proceso de revocatorio o de su... A mí me parece que tiene razón, pero... por el tema de inestabilidad política que podría generar, del mandato, claro, y la reelección son 2 alas del mismo pájaro. Ya. Pero aquí cometimos el error de imponer la reelección sin la revocación del mandato. Y la reelección no ha dado ningún buen resultado en ninguna parte. ¿Sí? Ni de presidentes municipales ni de legisladores. ¿Por qué? Porque se da dentro de un régimen partidocrático, en donde son las cúpulas las que seleccionan candidatos, no las más. Y porque ¿en qué convierten a los presidentes municipales? En candidatos permanentes. Así es. ¿Sí? Aquí yo lo observo en Zacatecas. Los sucesores, los interinos de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe fueron muy buenos interinos, los 3. Sí. Pues mira, porque estaban concentrados en su tarea, no andaban de candidatos. Sí, Martín en Fresnillo, Salvador en Zacatecas y César en Guadalupe. Nos dicen que hasta que se deberían de quedar. Sigo sin entender si 3 años no son suficientes, en vez de la reelección, pudieron haberse ampliado el periodo de duración como Coahuila. En Coahuila no dura 3 años el presidente municipal, ahí les ampliaron el periodo. A 4. 4 o 5. ¿no? Entonces, ¿a usted le gustaría que el presidente Andrés Manuel López Obrador, bien calificado, continúe? Por eso, pero ¿a usted le gustaría? No. Que termine, que concluya sus 6 años sí. y contar, ¿no? Pero no creo en la reelección. Porque mire, ni de presidente municipal ni de presidente efectivamente, de legisladores menos. No. Pero en México el poder legislativo es una cloaca. Sí, claro. Total. Igual que el poder judicial, ¿no? Y el poder judicial, efectivamente. Con esas terribles y no representativas plurinominales. Bueno, que hay que cambiarlo. Bueno, o sea, volvemos a... Pero volviendo al tema. Te digo lo de plurinominal.
El modelo de plurinominales nace en Alemania para darle entrada al capaz, no al popular. Porque hay temas, digamos, por ejemplo, energéticos, pues que exigen la participación de gente muy calificada, que procese decisiones de Estado importantes, sí, claro. pero que son ratas de laboratorio, que nunca tienen populación, no van a competir con un cantante. Ahí tienes el caso de Pablo Gómez, ¿no? Sí. Por ejemplo, que pierde la elección, Exactamente. pero para mí Contra Banquels. Maestro, pues bueno, la esencia, pues yo preguntaba por la esencia de este ejercicio democrático en el cual el presidente pues quiere someter a consulta nuevamente su aprobación como presidente, quiere someter a consulta su rendimiento como presidente, los resultados que ha dado como presidente. Él quiere saber si la mayoría de la gente quiere que continúe, que quiere que termine. Pero pues bueno, ya hablábamos que en el 2022, a mitad de año del 2022, a un año y medio de que termine o concluya su periodo constitucional como presidente, yo le preguntaba el por qué realizarlo y por qué no mejor que fluyan los 6 años que dice la Constitución, que termine, que deje a su sucesora, que por lo visto va a ser Claudia Sheinbaum, que la encamine a un nuevo periodo, a una nueva era, a que continúe esta transformación. Pero ¿para qué consultar en esta pregunta que propone la bancada de Morena, donde va implícito el nombre de Andrés Manuel López Obrador, refrescar nuevamente el nombre de Andrés Manuel en vísperas o a las puertas de la elección tan importante como es el 2024? Maestro, ¿cuál es la esencia de este ejercicio? El tránsito a un modelo híbrido de democracia, es decir, una mezcla de la democracia formal con la democracia directa. La tiene ya Uruguay, la tiene Costa Rica, ¿sí? La tiene 20 estados de la Unión Americana, ¿sí? La tienen prácticamente todos los países europeos, ¿sí? En ese sentido, es un procedimiento que le da a la ciudadanía una facultad que antes es delegada mediante juicio político de destitución. Se está tratando de transitar a ese régimen, un régimen que nada tiene que ver con socialismo o capitalismo, porque es un régimen de evolución constitucional en la dirección en la que los expertos en derecho constitucional del mundo recomiendan. Ahora, Luis, ¿por qué crees que la oposición le tiene miedo a esta consulta? Porque el efecto de una victoria previsible de Andrés Manuel lo dota de una mayor fuerza política para realizar reformas más profundas. Obviamente que de ahí sale debilitado o fortalecido, y yo estoy convencido que va a salir muy fortalecido. Ahora, ¿ves la posibilidad de que sí salga más cantidad de personas a votar en este ejercicio que en la consulta, que algunos dicen, bueno, fue poca, fue mucha? Tú sabes que siempre he preferido ser historiador que poeta, ¿no? Pero yo me la juego por eso, ¿sí? Yo me la juego con mucho entusiasmo, consciente de la enorme diferencia de reformar a este país por la vía de los votos y no de las balas. De las 4 transformaciones, esta es la primera del país que se intenta por la vía de los votos, por la gradualidad, por el debate, por la controversia, por el ejercicio de las libertades políticas, ¿sí? En ese sentido, ya pasó la etapa de un presidente fuerte, del hiperpresidencialismo. Ahora, la fortaleza del presidente depende de la base social. Sí, no de los poderes. No de los poderes. Ya no existe la presidencia imperial en los términos de Enrique Krause. Esa ya desapareció. A la que extraña, ¿no? Su disolución empezó en 1997, cuando pierden la Ciudad de México y pierden la mayoría en el Congreso. Y hay una génesis constitucional que sigue su curso.
Por ejemplo, esto ya estaba, la revocación del mandato, ya está en el pensamiento constitucional del PRI, de la oposición, ¿sí? Por eso ha luchado en otros contextos, ¿sí? O el PAN no impulsó la revocación de mandato en Chihuahua como términos legislativos. Pues es una aspiración Sí, por eso a mí me extraña que hubiera suscrito Gómez Morín. Que ejercicios como la consulta porque tenemos ciudadana, una oposición que anda como gallina descabezada. Esa es la verdad. O ese famoso formato, no sé si se acuerda, maestro Raimundo, que el actual gobernador Alejandro Tello utilizó en campaña, en el notarialmente, pues, donde si no cumplo, me voy, ¿no? Que es algo similar a la sí medición de resultados. Pero ojalá Tello nos hubiera preguntado, que se hubiera sometido a una revocación del mandato. Oiga, maestro, pero previo a un ejercicio totalmente en el fracaso, con este ejercicio de los expresidentes, donde no alcanzaron las expectativas, pues no se cumplió ni la cuota mínima. Fracaso, fíjate. No se dio ni el 7% de la lista. Si no, un centavo. De la lista, 7 millones fueron. Pero fíjate, tuvimos más votos que el no llegaron ni al 10%. Sí, pero esa no era la intención, ¿va? No era la intención de rebasar al PRD. ¿Cómo ibas a tener éxito cuantitativo? Claro que hay un éxito cualitativo. ¿Por qué? Porque esto lo hicimos ciudadanos de a pie, sin un centavo de prerrogativas. ¿Sí? Pero bueno, el dinero que se gastó, que no se gastó, mi calificativo de los ahorros del INE. Mi calificativo y que de el INE fracaso casi hizo, también hay que decirlo, él puso un tercio de las campañas. Sabotaje evidente. Raimundo, maestro, mi calificativo de fracaso va en el sentido de que no se cumplen las cifras para que se dé el procedimiento legal constitucional para que fuera vinculante. Para que fuera vinculante. ¿Quién va a coordinar en este caso en Zacatecas estos esfuerzos? Porque a mí me queda claro que ahorita el partido de Morena local está totalmente desarticulado mucho antes de que iniciara el proceso electoral de este año. ¿Quién va a organizar? ¿Quién va a articular? ¿Qué ciudadano a pie va a ser el que va a tener el esfuerzo en Zacatecas de coordinar los esfuerzos y juntar la cuota que aquí nos dice el INE que tiene que cumplir el Estado de Zacatecas? Es la propuesta de él. Nosotros ya empezamos a hacerlo, como individuos en lo particular. Los históricos de la izquierda aquí en Zacatecas. No los históricos, personas en lo individual estamos agarrando esa bandera. Pero no en coordinación con Morena. No en coordinación con Morena. O sea, van solos, pues no se van a coordinar a nivel nacional con alguien. Nos vamos a coordinar con el que quiera coordinarse de aquí y de los 30 y de todas las entidades. El ciudadano que quiera sumarse a esta actividad, experiencia. ¿Con quién se puede coordinar o dónde se puede contactar? Con la gente de carne y hueso que conozca. Contigo a través de las redes. Conmigo, con Mirna Maldonado, con Gustavo Jasso, con el ingeniero Santos Cervantes, con la maestra Ofelia González, con el profesor Renato Rodríguez. Y hay una gran cantidad de gente en el Estado que va a impulsar esto. Digo, porque ya estamos prácticamente hay gente que quiere a mitad de agosto para entrar a septiembre, y pues bueno, aquí el periodo que nos están marcando, que es de octubre a febrero del 2022. Si es que se aprueba. Mira, si es que se aprueba. Ricardo Monreal fue objeto de una consulta popular como delegado en la Cuauhtémoc. Perdió. Y la perdió. Poquito antes. Nada más que... ¿Y se fue? No alcanzó el porcentaje. No fue vinculante. De participación, conforme a la ley en la Ciudad de México. Esa la promovió el PRD. Ajá. Si se hubiera dado la participación reglamentaria, él había tenido que irse, pero no tuvo que irse porque no se dio la reglamentación. ¿Sí? No estamos hablando de algo desconocido. Vamos a generalizar la experiencia de la participación directa. ¿Sí? En esa dirección va el mundo. ¿Sí? El mundo. Solo la derecha mexicana que sigue en la aldea no ha entendido. Mañana el INE va a fungir a solicitud de la Secretaría del Trabajo como observador de la consulta a los trabajadores de la General Motors, consulta exigida
por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá, ¿sí? Que quizás sería la discusión también que debe dar a esta, aparte de la revocación, ¿no? Es hacia el rumbo donde también el INE tiene que participar, ojalá se fuera a través de una reglamentación ya hecha por la ley, donde participe en la elección de sindicatos, de partidos de reforma. Esa es una propuesta en la que yo creo que vamos a coincidir, ¿no? Para la reforma al INE, para que sea un órgano profesional que se ocupe de todo esto, profesionalmente. Porque cuesta mucho como para que nada más trabaje. Hasta ahorita es una instancia corrupta, y así nació. ¿Tú consistes en que se debe de reformar el INE, el Tribunal Electoral? Nos faltan herramientas para enviar a la cárcel a delincuentes que han sido consejeros del INE. Creo que conozco el tema y conozco a las personas. Evidentemente que tengo años sosteniendo que el INE traicionó su misión desde que nació. ¿Y usted cómo ve la propuesta, o más bien la intención del presidente de que estos órganos autónomos como el INE, como el INAI, se adhieran a la Secretaría de Gobernación? Yo solamente preservaría al Banco de México como institución autónoma y al INEGI como órganos constitucionales autónomos. Al INE sí lo ve positivamente que se adhiera a la Secretaría de Gobernación. No, al INE creo que el problema no está en su formal autonomía. Al contrario, hay que luchar por la verdadera autonomía del INE, pero la autonomía respecto a los poderes que lo controlan. Que esa nació con el sello salinista, Goldenberg. Sí, Goldenberg. Y conozco su salinismo por su boca propia. Sí. Somos viejos conocidos. Oye, me tengo que retirar. Tengo que ir a hablar pues bueno, así es. No, quiero pues, su programa. Agradecido, maestro. El agradecido soy yo. Luis, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Mi programa. Muy bien. Pues ahí sintonicen al buen maestro Luis Medina. Sí, tiene su programa a las 8. Tiene que ir rápido ahí a la cueva del buen Luis Medina. Pero fíjate, Carlos, que yo creo que independientemente, pues, yo sé que no concuerdas con estos ejercicios, pero creo que sí, yo haría un llamado a la oposición en el sentido de serenarse. Es decir, casi estoy seguro que si el presidente López Obrador les diría, voy a renunciar mañana, le van a decir, no, quédese. Porque a pesar de que, su lógica es la contraria, no hay un proyecto claro de país, que es lo que quieren construir, simplemente es no a lo que proponga López Obrador, y eso le hace mucho, aparte de, obviamente van a decir, la narrativa del presidente, de polarizar, pues sí, porque ellos no están haciendo su trabajo de plantearle al país, a los ciudadanos, una opción distinta. ¿Me explico? El gobierno de López Obrador dicen que es un desastre, bueno, están dando la oportunidad para que termine este desastre y no lo quieren. Mira, es que no se quiera, Raimundo, es que era lo que explicábamos fuera del aire, de que técnicamente ya los tiempos o el calendario a nosotros nos va a rebasar en este ejercicio a la mitad del año del 2022, prácticamente para ya entrar a un año, tú lo sabes perfectamente, donde se va a disparar ya el tema de la sucesión presidencial. Si desde ahorita ya soltaron nombres, ya se están soltando perfiles, bien intencionados, mal intencionados, pero ya están levantando la mano para eso, pues ¿por qué no mejor tener un poco más de estabilidad social en ese aspecto? ¿Y por qué tener ahí el estallido social de decir que se vaya, que se quede, que se vaya? No, ya vamos a entrar al procedimiento del 2024, pero mira, algo que platicábamos con dos amigos, al cual les mando un saludo a Pipe Soriano, Miguel Ruiz, que una de las cosas muy buenas de las que poco coincido del presidente, pero que veo muy positivo, es esta detonación, Raimundo, a la corrupción en el funcionario público, esa detonación, esa enmarcación que ya hace el presidente de los malos servidores públicos y de la putrefacción en la que nos tiene inmersos este tema, ¿no? Eso sí lo veo muy bueno, el que lo haya detonado a esos niveles, pero
pues bueno, son ejercicios, como tú bien lo dices, cuesta mucho como para no aprovecharlo o como para nada más. Sí, o sea, mira, el tema es que la oposición dijo, va a la reforma constitucional donde se aborda el tema de la consulta ciudadana y la revocación de mandato. Dentro de esas negociaciones, para que dieran luz verde, porque hay que recordar que una es reforma constitucional, y para esa reforma constitucional se necesitan 2/3 partes del Congreso, que no se tiene, ni Morena lo tenía, Exacto. ni lo tiene ahora. Ni lo tiene ahora, Hubo exacto. necesidad de negociar con el PRI y con el PAN. Y las cosas que puso la oposición sobre la mesa para aprobar esto era, una, que la consulta ciudadana se pasara a agosto, ¿va? Implicando los costos adicionales, este ahorro de 500 millones que hizo el INE para hacer esta. O sea, ellos provocaron esa cosa, porque no la querían que la consulta fuera dentro de las elecciones. Luego también dijeron, no queremos a López Obrador en la boleta del 2021, la vamos a mandar hasta el 2022, pero ellos la mandaron. Sí, es exacto. decir, son acciones que ellos avalaron y pusieron sobre la mesa, y ahora resulta que no quieren. Ahí sí te Ese es el tema que voy de fondo, Carlos, que es que la oposición hace cosas sin razón, o a lo mejor con el fin de que se desgaste el presidente, pero desde mi juicio lo hacen ver pequeña. Me explico, le tienen miedo al presidente. Sí, como dices, Sí, le están- dan la razón y dicen, no, mejor ya no. Pues ya no, bueno, entonces ¿para qué la votas? ¿Para qué la reglamentas? Y les dices que la Y elección... para que la extiendas. Entonces, es decir, exacto, o mantente en eso y participa e incentiva para que en algo que tú votaste, que es la revocación del mandato en el 2022, pues se vaya el presidente y genera las condiciones para que no haya un estallido social o inestabilidad política si es que se vota con la mayoría o el número de votos necesarios. Entonces, yo creo que eso es lo que debería de hacer la oposición, en lugar de andar ahí diciendo que es para extender y que nos vamos a convertir en Venezuela, es decir, asumir su responsabilidad en una reforma constitucional en la que ellos participaron, en la que ellos pusieron sobre la mesa de ir al 2022 en la revocación, pues entonces ahora se aguantan, ellos hicieron eso. Oye, Ray, Entonces que participen y que digan las razones por las que López Obrador no debe de continuar en el poder. Ok, ¿y qué crees que pase si el día 2 de agosto, suponiendo que se celebre el 1 de agosto del 2022 la consulta, sale, sí queremos que continúe el presidente, 60 y tantos % de la población quiere que sí continúe? ¿Qué crees que pase? Porque pues sale dotado de más legitimidad el presidente, precisamente para eso son estos ejercicios. Yo insisto, a mí me gustaría más, yo coincido rara vez, pero sí me gustaría más que fueran periodos más cortos, donde este ejercicio de revocación de mandato junto con las consultas necesarias se realizaran ese día de las elecciones, y ya la misma revocación, es decir, si la gente quiere y estás haciendo buen papel, pues te vas a extender 4 años más. Ah, entonces no estás diciendo que la No, reelección, camarada. la No, reelección. o sea, sí tienes que hacer toda una reforma al marco constitucional de la duración. No estoy en contra de este ejercicio de revocación. Yo siento que no van a llegar a los votos, a la cantidad de personas necesarias en la participación, pero... Sí prevés, pues, yo preveo que va a ser un ejercicio inédito de participación. Pero no va a llegar a la vinculatoria. Porque la oposición siento que no lo ha tomado de esa forma, y Morena a lo mejor quizás en el 2022 ya tenga una presidencia legítima, Mario Delgado ya esté fuera de ahí, ya las bases y los militantes hayan elegido a su dirigencia y podrían operar de forma más organizada, y no como ahora vemos, que es de aplaudir pues que ciudadanos, políticos anden pensando en como lo hace Luis Medina. Pero por otro lado, a mí me gustaría también ver un día a la oposición, al PRI, salir con su votante y diga participe, pero diga no por esto. Pues sí, eso ¿no? tiene muchísimo sentido de ser, el hecho de que esa oposición se active y se adapte a estas nuevas realidades ciudadanas Así es. y exigencias ciudadanas. Donde ellos participaron. Donde ellas participaron, efectivamente. Y pues bueno, pues vamos a estar muy atentos a ver cómo se da este procedimiento. Próxima semana tenemos temas interesantes, pues bueno. Sí, ya esperemos ya tengamos algo de luz en el camino sobre el regreso a clases. sobre ¿no? el regreso a Ya clases, no que es muy interesante el tema. Ahí ojalá en la semana soltamos la noticia para que el próximo programa
nos sigan, se informen Así y es. pues bueno, Así es. ya estaremos ahí al pendiente. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchas gracias, Carlos, y ahí al Oso Medina, si nos va escuchando en su carro, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Medina Elizalde, y muchas gracias a usted por sintonizarnos nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.